Ya, va a empezar esto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con el tema nuestro que eran las listas? Pues resulta que la lista es una estructura de datos fundamental para la programación funcional, de hecho para la programación en general, pero es fundamental en programación funcional. De hecho, el primer lenguaje de programación funcional que salió al público se llamaba Lisp. ¿Han oído hablar de Lisp? ¿Nunca han oído hablar de Lisp? Oigan, pero... Está en el libro, ¿no? ¿Cómo? El libro viene en Lisp, exactamente, David, también, sí señor, sí. Y los que me están hablando aquí. Lisp es un lenguaje de programación funcional que se usa para manipular cadenas de datos. Es uno de los lenguajes de programación más antiguos que aún se utilizan. Se basa en el cálculo lambda, pero no sé si en alguna parte dice lo que significa Lisp. Lisp. Bueno, Lisp significa List Processing, o sea, procesamiento de listas. Entonces es un lenguaje cuyo estructura de datos básica son las listas. De hecho, lo único que hay en Lisp son listas. Listas y pues números, pero listas de cosas. Y es más, cuando uno escribe un programa en Lisp, todo programa es una lista. Cuando uno escribe en Lisp, escribe solo con listas. La lista entonces es una estructura de datos fundamental para la programación funcional y en general para cualquier cosa. En escala, una lista que tiene n elementos se escribe así, list de x1, xn. O sea, si usted escribe eso, listas hacia aquí. Entonces, usted puede escribir, por ejemplo, lista de estas cadenas de caracteres. Frutas igual list de manzana, lulo, entonces es una lista de 3 strings, manzana, lulo y guayaba. ¿Sí? O una lista de números. Entonces crea una lista de números. Faltó el vale. ¿Sí? O una lista de listas, por ejemplo, esta. Entonces, una lista, donde los elementos son listas. ¿Sí? Y él va reconociendo, es una lista de enteros, es una lista de listas de enteros, él va reconociendo cosas, ¿cierto? O, por ejemplo, también puedo crear una lista vacía. Entonces dices una lista de nada, una lista vacía. ¿Sí? Entonces, eso es una lista. Dos características muy importantes de las listas. Son inmutables y son recursivas, pero cuando uno las ve así, no le ve la recursión por ninguna parte. Entonces les voy a mostrar por qué son recursivas las listas. Entonces, son inmutables, es decir, yo no puedo, una vez creada una lista, yo no puedo decir, coja frutas es esto, ¿cierto? Y decirle, no, la segunda que no sea lulo, que sea piña, y cambiarla. No puedo. Son inmutables. No se puede ni modificar, no se puede, buena pregunta, ni modificar ni agregar. Entonces, yo sí puedo agregar, ya les voy a mostrar cómo, pero cuando agrego, creo una nueva lista que tiene los elementos viejos y el nuevo. La anterior queda por ahí perdida, la va a recolectar el recolector de basura. ¿Sí? No, porque esté creado con val, porque las listas son inmutables. O sea, las listas no se pueden confundir con vectores. Un vector
O sea, uno a veces, ustedes aquí van a confundir mucho listas con vectores. ¿Por qué las van a confundir? Porque la notación sintáctica le va a permitir hacer esa confusión. Es decir, cosas que no debería decirles yo. Si usted dice frutas de 2, le va a traer, bueno, o sea, 0, 1, 2, le va a traer la tercera. 0, 1 está en... Entonces, pareciera un vector, ¿cierto? Si dice frutas de 1, entonces, eso es como un vector. Y ustedes van a tener la tendencia que yo les voy a quitar de tratarla como un vector. ¿Sí? Pero usted a un vector sí puede decir, en la posición 2, quite guayaba y ponga piña. Usted en una lista no puede hacer eso. No puede hacer eso. No porque sea val, sino porque es una lista. Y las listas son inmutables. ¿Sí? Ahora, yo sí puedo copiar una lista o copiar tengo 10 elementos, copiar 3, cambiar, poner uno nuevo y copiar los siguientes ya, y parecer que hubiera cambiado el elemento 4, cosas de ese tipo. Pero eso es solamente una ilusión, porque realmente por dentro no pasó eso. Por dentro se creó una nueva lista, y la vieja quedó allá, en alguna parte. Las listas no se desaparecen, no les puedo cambiar nada de eso. Son inmutables, primera característica. Segunda característica, son recursivas, pero aquí no se ve que sean recursivas, entonces voy a mostrarles por qué son recursivas. Vamos a ver por qué son recursivas. Ahorita muestro los homogéneos. Entonces, las listas se construyen a partir de... Realmente una lista se construye a partir de dos constructores, de la lista vacía y de un operador de construcción que se llama dos puntos, que se pronuncia cons. Eso también viene heredado de Lisp. En Lisp, como Lisp era con listas, entonces había un operador de constructor de listas que se llamaba cons. Entonces, de ahí en adelante, todo constructor de listas se llama cons. Todo operador para construir listas se llaman cons. Y a los puntos que hay aquí, se le llama cons. Entonces, aquí estoy diciendo que XS es una lista y X es un elemento. Entonces, con X cons XS se construye una lista cuyo primer elemento es X y cuyo resto de lista son los elementos de la lista XS. Entonces, cuando me preguntaban si podía añadir, entonces yo, por ejemplo, podría decir piña no, voy a poner otra que no sea mandarina. Mandarina. Tuntún, ese es el cons, frutas. Y me devuelve una nueva lista, no crean que es la misma lista, una nueva lista que tiene como primer elemento la mandarina y como resto la lista que tenía frutas. Pero si usted le pregunta qué es frutas, frutas sigue siendo lo mismo, o sea, a frutas no la cambiaron. Lo que hicieron fue crear una nueva lista que tenía como mandarina primero y como manzana, lulo y guayaba después. Como no la guardé, no tengo cómo identificarla, hubiera tenido que guardarla, hubiera tenido que decirle val, nueva fruta igual a todo esto, y entonces ahí sí me queda guardada. Si no, no tengo cómo referenciarlo. ¿Sí? Porque no quedó guardada. Porque en programación funcional, recuerden, los datos son los datos, y yo puedo operar con los datos, y hacer esto, con esto, me coge un dato y me vuelve otro dato. Si no lo guardo, pues no queda con nombre. Si lo guardo, queda con nombre. Por eso es que las funciones son anónimas y son datos, porque son anónimas. Y todo realmente es anónimo y solo tiene nombre cuando yo lo asocio a una variable. Si no, no tiene nombre. Como el 8. Como usted me pregunta, ¿y el 8 dónde quedó? No, el 8 no quedó ahí. No quedó en ninguna parte. ¿Sí? Bien. Entonces, el constructor de listas es este. Aquí quiero hacer un dibujito para hacer claro en una cosa. Bueno, me faltó decirles, ¿y cuál es la lista más sencilla? Es la lista vacía, que se escribe nil. Entonces, nil es la lista, fíjense, es lista de nada. ¿Cierto? Pero acuérdense ahorita que yo dije list así, él dijo list de not, no dijo esto mismo. ¿Sí? Entonces va a haber
un lío que van a tener de vez en cuando, y es que si usted quiere, si usted quiere crear una lista de enteros, por ejemplo, a ver cómo les explico yo. Si yo quiero hacer la lista, o sea, list de nil no es una lista de enteros. Dice que el tipo que él infiere no es ese. Si yo quiero que lo lea como una lista de enteros, me toca decirle list de nil, véalo como lista de enteros. Dice, esa es la lista vacía de enteros. Si yo necesito que el tipo sea ese, necesito decirle, como list de nil puede ser lista vacía de cualquier cosa, si quiero que la vea como lista vacía de una cosa específica, necesito decirle así. ¿Sí? En algún momento se pueden encontrar con ese problema, entonces lo resuelven así. Pero en principio, la lista vacía es nil y lo pueden usar donde quieran para construir una lista vacía. Y si usted le dice a la lista vacía nil, hágale 1 const nil, le va a volver la lista que tiene el 1. Porque cogió la lista vacía y le metió el 1. Y si a esa lista le mete el 8, entonces le metió el 8. Siempre se mete de primero. Siempre el cons mete la cosa de primero y el resto es una lista. Pero el resto tiene que ser una lista. ¿Qué pasa si yo hago 1 cons 2? 2 no es una lista. Entonces él va a decir, está operando, este es un operador para listas y no para enteros. Él se da cuenta, bueno, él se da cuenta que este operador no está siendo bien utilizado. ¿Sí? Porque el de aquí tiene que ser una lista. Si no es una lista, queda mal. Entonces, las listas son recursivas. Entonces, fíjense que una lista es lo que iba a dibujar. Una lista es, voy a llamarlo aquí, la lista vacía, digamos, nil. ¿Qué pasó aquí? Está escribiendo blanco. Y ahora, no sé por qué no dibuja. Ya voy, estoy buscando el... Estábamos aquí, ¿cierto? Entonces, digamos que yo dibujo la lista vacía. Así. Digamos, esa es la lista vacía. ¿Sí? Esta es la lista vacía. Ahora me dicen 1 const nil. Entonces lo que hago realmente es crear el 1 y decir que esta es como el resto de mi lista. Y esta será la lista que tiene a 1 nomás. Me dicen 2 const nil. Entonces crearía el 2 y haría como un enlacecito así al resto de la lista.
Y si me dice 10 const eso, entonces sería el 10 entra, siempre entra de primero, y const es como simplemente hacer un enlace al resto de la lista. O sea que una lista es realmente o nil, una lista es nil, una lista vacía, o es una pareja. Es una pareja cuyo primer elemento es un elemento y cuyo segundo elemento es una lista. Por eso decimos que es recursivo, porque o es vacía, ese es el caso básico, o es la inserción de algo en una lista, ese es el caso recursivo. O sea, las listas se construyen a partir de listas. Entonces, es un tipo de dato recursivo. Eso es lo que quería decir con que el tipo de dato era recursivo. Y antes de eso, decía, las listas son homogéneas. Todos sus elementos deben ser del mismo tipo. Entonces, suena que entonces no puedo tener una lista de números y strings, por ejemplo. Suena a que fuera prohibido decir, no, yo quiero una lista cuyo primer elemento sea el 10 y cuyo segundo elemento sea manzana. Ah, me faltó la coma. Lista de 10, coma manzana. Pero él sí deja. Pero fíjense que él infirió que es una lista del mismo tipo. Solo que el tipo es cualquier cosa. Porque 10 y manzana evidentemente no son del mismo tipo. Entonces él encontró un tipo en que los dos eran del mismo tipo, el tipo n. Entonces ya esto es lista de cualquier cosa. Pero siempre una lista debe ser lista de cosas del mismo tipo. Si yo le meto cosas que no del mismo tipo, él va a buscar un tipo más arriba para decir de qué tipo, en qué tipo sí. Y siempre hay uno que es cualquier cosa. Porque cualquier cosa, porque todos los tipos son subtipo de la clase cualquier cosa, de la clase n. Entonces, sí es cierto que las listas son homogéneas, pero no que no pueda crear listas de cosas diferentes, sino que tengo que tener en cuenta que entonces el tipo que las homogeniza no es ni entero ni string, sino uno más arriba de ello. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hiciera una lista de 1 con 5.2, entonces va a hacer una lista de dobles. Él no se fue hasta n, porque en doble ya 1 puede ser doble y 5.2 también. Entonces él busca la clase que le arrope a todos y es lista de eso. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya lo vimos. Bueno. Por convención, los operadores que terminan en 2 puntos son asociativos a derecha. Ah, eso es importante. Si yo escribo, aquí arriba lo escribí, aquí arriba escribí una de estas, lo puse entre paréntesis. Aquí. No, ahí no. ¿Dónde empezó el const? Bueno, voy a hacerlo aquí. Si yo hago 1 const nil, pues esa es la lista que tiene el 1, ¿cierto? Y si luego le hago 1, no, digamos 3 const 1 const nil, fíjense que puse unos paréntesis para que quedara claro que es primero haga la lista del 1 y luego métele a 3 esa lista. Pero si lo escribo sin paréntesis, da lo mismo. Porque los operadores que tienen este 2 punticos son asociativos a derecha. O sea que si yo no le pongo los paréntesis, él por dentro se los pone. Y se los pone asociando a derecha, no asociando a izquierda. Si asociara a izquierda, quedaría mal. ¿Por qué quedaría mal? Porque quedaría 3 cons 1 cons nil. Si asociara así, quedaría mal porque 3 cons 1 no se puede operar.
porque el const y el de la derecha tiene que ser una lista, y aquí 1 no es una lista. Entonces, por eso tienen que asociar a derecha. Entonces, una regla en escala es que los operadores que terminan en 2 puntos son asociativos a derecha. Entonces, pues claro, si yo escribo 1, cons 2, cons 3, cons 4, cons 1000, es lo mismo que escribirlo con los paréntesis. Pues si es lo mismo, pues yo no los uso. Pero tengo que ser consciente que la asociación es a derecha. Los operadores que terminan en esos 2 puntos también son diferentes en cuanto a que ellos son vistos como invocadores de métodos del operando del lado derecho. Ah, eso es buenísimo. Acuérdense cuando hicimos 1 cons 2, salió un error. ¿Qué error salió? Dijo, esto no es un operador de entero. ¿Sí? Pero realmente lo que dice allí es que él tomó, el entero que él tomó fue este, no este. Supongamos que yo le digo a cons 2. ¿Sí ven? Él no dijo que no era un operador de string, dijo que no era un operador de entero, porque el tomo fue el de la derecha, no el de la izquierda. Bien, porque todo operador que termina en 2 puntos es visto como un operador que se le aplica al señor de la, que es un método del señor de la derecha, no del señor de la izquierda. Entonces, realmente, cuando yo hago 1 cons nil, digamos, nil es una lista, ¿cierto? Voy a crear una lista. Ya tengo una lista llamada frutas. Frutas es una lista, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo hago mandarina cons frutas, eso es exactamente lo mismo que haber dicho. Frutas es una lista, ¿cierto? Entonces, a frutas, que es una lista, yo le aplico el método punto. Le voy a aplicar un método. El método cons de las listas y con el argumento mandarina. Eso es exactamente lo mismo. O sea, este operador realmente es un método del señor de la derecha, no del señor de la izquierda. ¿Sí? Y el azúcar sintáctico me permite escribirlo así, pero desde el punto de vista real de orientación a objeto, que es lo que hay abajo, son puros objetos, es como si hubieran invocado el método cons de frutas con el parámetro mandarín. Para crear más, sí puede haber listas de listas, ya la vimos, ¿no? Mira, aquí hay una lista de listas. Está LDL. LDEL. Una lista de listas. Y pareciera una matriz. Esta fuera la fila 1, esta fuera la fila 2, la fila 3. Pero las matrices típicamente son vectores de vectores, no listas de listas. Porque las matrices uno quiere ir a la posición IJ y cambiarla por algo, no sé qué. Exacto. O sea, no, hay cosas para las que la inmutabilidad no es la mejor. Entonces, sí, si yo quisiera modelar matrices mutables, hacerlo con listas de listas no es la mejor opción. Entonces, seguramente Scala le va a ofrecer un tipo de datos en el que eso sea eficiente. Pero usted sí podría modelar matrices con listas de listas. Lo que pasa es que no va a ser eficiente la operación, pero se puede. ¿Listo? ¿Qué más hay que decir aquí? Todas las operaciones sobre las listas se implementan a partir, entonces toda operación sobre listas se implementa a partir de las constructoras de listas y de las siguientes operaciones selectoras. Entonces, las listas tienen una operación que llama head, un método llamado head. Head devuelve el primer elemento de una lista. Tail devuelve la cola de una lista. Isempty me dice si la lista está vacía o no. Entonces, si yo cojo mis frutas y le digo head, me va a dar el primer elemento de la lista. Si le digo a frutas y le digo tail, me va a dar el resto de la lista. Porque la cabeza es
manzana, el resto es lulo y guayaba, ¿cierto? Si yo le pregunto a frutas si es vacía, pues me va a decir ah, que no es vacía. ¿Mm? Ya voy. Si quiero encontrar el último elemento de la lista, pues bueno, primero, no solo el último, si quiero ir al segundo. Entonces, si quiero ir al segundo, me tocaría hacer frutas.tail.head. Ese es el segundo. Y si quiero el tercero, me tocaría frutas.tail.head. Y este es el tercero. ¿Sí? Les insisto, la sintaxis de escala les permite decir frutas, primero que todo, pueden hacer cosas como cuál es la longitud de la lista. Entonces tiene 3. Entonces usted puede decir frutas de length, de frutas.length. ¿Y qué creen que va a dar? El último. Entonces va a dar error. ¿Por qué? Porque empieza en 0, 1 y 2. A pesar de que hay 3, pero empieza contando en 0, 1 y 2. Entonces tendría que hacer algo así como así. Pero, entonces lo que les voy a decir es, pero esa no es la manera de acceder a las listas. Ese es un azúcar sintáctico que por detrás está haciendo tail, de tail, de tail, de tail, las veces que toque punto head. O sea, no crean que están accediendo a la posición de la lista directamente. No está pasando eso. Entonces, en este curso, siguen las prohibiciones. Está prohibido usar las listas como arreglos, porque no lo son. Y no quiero que se lleven la impresión que están accediendo al iésimo elemento de la lista eficientemente. Eso es mentira. Da la impresión, pero no. No, el acceso a un elemento de una lista es una operación costosa. Entonces, las listas son útiles para ciertas cosas, pero no son útiles para otras. Como para modelar estructuras donde tengo que acceder rápido a una posición de memoria, ahí no son las listas las que hay que usar. Ya veremos que tenemos vectores y otras estructuras de datos que sí permiten acceder rápidamente a la posición de memoria. Pero no, las listas no son esa estructura de datos para eso. Pero si es una estructura básica, y mientras yo no tenga que acceder a ese, sino que pueda ir recorriéndola una por uno, pues me da lo mismo que sea un vector o que sea una lista, puedo ir uno por uno. Este y el siguiente, este y el siguiente. Eso lo puedo ir haciendo y es igual de eficiente que hacerlo con un vector. ¿Listo? Entonces, respondí tu pregunta de cómo acceder al último, ¿cierto? Pero realmente, ahorita vamos a ver que van a proveer funciones para todas esas cosas. Pero lo interesante que estamos tratando de mostrar aquí es que los 3 funciones básicas para trabajar con listas son saber la cabeza, lograr extraer la cola y saber si está vacía. Pero eso típicamente lo puedo hacer con reconocimiento de patrones. Y con eso termino antes de... Bueno, entonces paremos ahí, hacemos un descansito y luego seguimos ahí.